Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 11. El recién llegado del enjambre. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esto. Will esperó en silencio, observando a la niña hacerse la muerta en el suelo. La verdad es que se sentía un poco feliz. Hacía mucho tiempo que no tenía una distracción tan divertida. Durante el último mes, su vida había sido un ciclo monótono de comer, dormir y luchar. La constante presión por sobrevivir lo obligaba a fortalecerse a cada instante. Esto era especialmente cierto ahora que era el líder de un enjambre de Beedrill. Pensaba constantemente en cómo guiar el desarrollo de todo el grupo para garantizar su propia seguridad futura. La niña, tendida en el suelo, frunció los labios con frustración. Podía sentir claramente la mirada de la criatura sobre ella, pero no pasaba nada, lo que la hacía sentir increíblemente incómoda. Después de una vacilación de 2 segundos, abrió los ojos con cautela y giró la cabeza para mirar a Will. Will pensó un momento, luego atravesó una Tangleberry con uno de sus aguijones y se la ofreció a la chica. Al ver a Will moverse, la chica se encogió de miedo. Gracias. Pero cuando se dio cuenta de que no intentaba hacerle daño, sino darle una fruta, se sorprendió y susurró inconscientemente su agradecimiento. Las acciones de Will supusieron un duro golpe para la comprensión del mundo de la niña. En todo el conocimiento que había adquirido, y en toda su vida, jamás había oído ni visto a una bestia primigenia mostrar tanta bondad hacia un humano. La niña tomó la baya y empezó a comerla a grandes bocados, escudriñando el entorno con la mirada. Su expresión se tornó de terror, pero luego volvió a mirar a Will y asintió con renovada determinación. Hola. Me llamo Liz. Liz se puso de pie y, reuniendo coraje, caminó directamente hacia Will. BZZ. Will no sabía qué decir, así que simplemente emitió un sonido al azar. De todos modos, no importaba lo que dijera. La niña no lo entendería. ¿Me estás saludando? ¡Qué amable eres! Jajaja. De ahora en adelante somos amigos. Liz extendió ambas manos, agarró una de las de Will y la sacudió. Siendo sincera, mientras agarraba el grueso, duro y blanco aguijón, el corazón de Liz latía con fuerza. Le aterraba que la bestia que tenía delante la apuñalara de repente hasta la muerte. Pero la situación era crítica. Este bosque estaba lleno de innumerables bestias peligrosas. Una niña normal como ella moriría si vagaba sola. Su única posibilidad de sobrevivir era esta criatura frente a ella, que parecía bastante amigable. Esta bestia era tan grande y parecía tan fuerte. Sin duda podría protegerla. BZZ. De repente, a Will le pareció bastante interesante. Volvió a zumbar, curioso por ver qué diría la niña a continuación. Vengo de la tribu Dragonita, fuera del bosque. Soy la princesa de la tribu Dragonita. Mi nombre completo es Liz de la tribu Dragonita. Liz no tenía ni idea de qué significaba el zumbido de la bestia, pero le aterraba el silencio, así que enseguida empezó a hablarle a Will. Will simplemente escuchaba en silencio, y cuanto más escuchaba, más comprendía la época en la que vivía. No solo estaba en la era de las bestias primordiales, sino también en su primera mitad, el período tribal. Y Liz probablemente era una antepasada del clan Dragonite de la región de Johto. Eso la convertiría en antepasada de Lance, el futuro campeón de Kanto y Johto. En cuanto al bosque en el que se encontraba, o más precisamente, la montaña, se llamaba Monte Plata. Era el punto de división entre las regiones de Kanto y Johto. Al otro lado del bosque se encontraba Kanto. La tribu de Liz había entrado en las minas del Monte Plata y se había enfrentado a la tribu Silp, que se encontraba en el otro lado. Ambas tribus habían entrado en guerra por los recursos minerales. El nombre Silp también le sonaba a Will. Fue precursor de la potencia económica de la región de Kanto en la era de las ligas, líder en la fabricación del mundo Pokémon. Habían creado la tecnología fundamental para las Pokéballs y la innovaban continuamente. MT, pociones, cuerdas escape, repelentes y otros objetos fueron desarrollados por Silco. Pero debido a que controlaban tanta tecnología clave, Silco
Fue posteriormente atacada y controlada por el equipo Rocket. Increíble, realmente increíble, Will negó con la cabeza mientras escuchaba. Si sus manos no se hubieran convertido en dos gigantescos aguijones blancos, probablemente habría empezado a aplaudir. ¿Quién habría pensado que dos poderes famosos, que no tendrían nada que ver en el futuro, estaban intentando destrozarse los sesos en el pasado remoto? Poco a poco, Liz empezó a sentir frío. Aún no era pleno verano, y las noches en el bosque eran frías. Que Liz apenas hubiera notado el frío después de estar despierta tanto tiempo demostraba lo aturdida que estaba. La ropa que usaban los humanos en esa época no era muy abrigada. Un vistazo a la sencilla túnica de tela de la princesa Dragonite lo dejaba claro. Mientras hablaba, el cuerpo de Liz comenzó a temblar levemente. Al ver esto, Will cogió una valla aspear del montón de frutas cercano y se la ofreció. Al comerla, podía calentar el cuerpo y se usaba generalmente para curar el estado de congelación. También era una fruta clave de la que muchos Pokémon dependían para sobrevivir al invierno. Gracias, pero no tengo hambre. Liz tomó la valla inconscientemente, le dio un mordisco y negó con la cabeza. Para entonces, ya no estaba tan asustada ni tan asustada. Se dio cuenta de que Will no le hacía daño, o al menos no planeaba comérsela. Pero pronto, una corriente cálida le recorrió el estómago y sintió que su cuerpo se calentaba gradualmente. Miró la valla de aspear en su mano, sus ojos se iluminaron y rápidamente dio varios mordiscos más. ¡Guau! Esto es increíble. Si tuviéramos esto, los guerreros que luchan afuera no morirían congelados. Liz memorizó el aspecto de la valla aspear. Si lograba regresar a la tribu Dragonita, tenía que contarles a todos sobre esta fruta. Así, aunque no pudieran encender una fogata en la naturaleza, nadie tendría que sufrir de frío. Will miró al niño, comió algunas bayas y luego se acostó a dormir. Oye, ¿podrías no dormirte, por favor? Quiero beber agua. ¿Entiendes lo que te digo? Liz se acercó sigilosamente a Will y le tocó suavemente el cuerpo con un dedo. Will levantó la cabeza, exasperado, y apuntó con un aguijón al montón de fruta. El significado era claro. Podía comer la fruta para saciar su sed. No tenía intención de abandonar el árbol de noche. Muchos Pokémon cazaban en la oscuridad, y para él, acostumbrado a luchar de día, la noche no era un buen momento para estar al aire libre. No tengo hambre, no importa. Liz parpadeó y corrió lastimosamente a agarrar dos bayas para chuparles el jugo. Mientras comía, echó un vistazo y vio que Will ya estaba acostado, listo para dormir. Miró a su alrededor con nerviosismo. Desde la oscuridad del bosque, oyó los extraños y melodiosos gritos de un Pokémon desconocido. Los sonidos le provocaron un escalofrío. Temblando, terminó rápidamente sus dos bayas y corrió al lado de Will, acurrucándose contra él mientras se acostaba. Will miró al niño, luego cerró los ojos y la ignoró. A la mañana siguiente, todos los Beedrill, Kakuna y Weedle del enjambre se enteraron de que había un recién llegado entre ellos. Un Pokémon extraño, pequeño e increíblemente débil. Capítulo 12. Luchando contra Heracross. Temprano por la mañana. Goldie, tienes que volver temprano hoy, ¿de acuerdo? Liz se quedó debajo del árbol, saludando a Will mientras se marchaba. Will ni siquiera quería voltear la cabeza. Simplemente siguió adelante con Millie y Wally. Goldie era el nombre que Liz le había puesto por su color, y lo dejó sin palabras. Era un nombre aún más perruno que el que le había puesto a Wally. Rattata. Rattata. Justo cuando Will planeaba llevar a su tripulación a desafiar a los Arbokoi, 3 Pokémon salieron corriendo del bosque cercano. Eran un Raticate gigante y sus 2 pequeñas esposas Rattata. Esto hizo que Will se preguntara si no había sido lo suficientemente conocido últimamente. Incluso una pandilla tan insignificante como esta se atrevía a causar problemas. Si quieres desafiar mi posición, deberías al menos traer un ejército de 100.000 Rattata, ¿no crees? Will no recordaba a este Raticate en particular. Su sentido de la estética aún era humano, lo que lo hacía prácticamente ciego en el mundo Pokémon. Ni siquiera recordaba si lo había vencido antes. Raticate. Jefe, un malentendido. Will flotó en el aire, mirando a la criatura. Will, este siempre ha vivido cerca de nuestro territorio. Wally, por otro lado, recordaba al Raticate con bastante claridad. Oh. Al escuchar la explicación de Wally, Will comprendió de inmediato.
Este Raticate era uno de los ocupantes locales. Lo habían golpeado varias veces, pero se negaba a moverse. En cambio, era uno de los inteligentes que había empezado a prosperar bajo la protección del enjambre de Beedrill. Y míralo ahora. El otrora solitario Raticate ahora había encontrado 2 pequeñas esposas. ¿Y entonces para qué estás aquí? ¿Buscas una paliza?, preguntó Will con una expresión extraña. Seguro que este tipo no tenía ninguna vena masoquista, buscando activamente una paliza solo para ganar puntos de experiencia, ¿verdad? Ratata. Un tipo enorme viene hacia aquí. Chilló ansioso el jefe Raticate, señalando en una dirección específica. ¿Qué? Will miró en esa dirección. Un Heracross de aspecto atontado caminaba hacia ellos. Medía 3,5 metros. La Pokédex indicaba que un Heracross promedio medía solo 1,5 m. Incluso duplicándolo, solo medía 3 m. No se trataba de un nivel alto, sino simplemente de poseer un físico imponente. Ya había visto a este Heracross antes. Originalmente era uno de los Pokémon más poderosos del centro de la región. Pero como no pudo derrotar a los Arbok, demostraba que su nivel no era excepcionalmente alto. Era simplemente una constitución propensa a crecer. Tales individuos existían en la raza humana, así que, por supuesto, también existían entre los Heracross. Un Heracross usa el cuerno de su cabeza para percibir olores, reuniéndose en los bosques en busca de la dulce savia de los árboles. El hecho de que se dirigiera hacia allí significaba que había olido algo dulce cerca. Bueno. Supongo que hoy no lucharemos contra el Arbok. Mejor luchemos con este tipo, dijo Will sin poder evitar sonreír. Ahora era el matón local del bosque, golpeando a otros Pokémon por todas partes para subir de nivel. Los listos, como este Raticate, se dieron cuenta de que Will luchaba pero no mataba, así que se quedaron cerca y se beneficiaron de la protección de su enjambre. Los no tan listos simplemente huirían tristes y abatidos tras ser derrotados, a enfrentarse a los peligros del bosque en otro lugar. El Heracross miró a Will, quien repentinamente le había bloqueado el paso, y ladeó la cabeza confundido. No parecía querer luchar. Movió los pies a un lado, aparentemente con la intención de rodearlo. Pero Will no tenía intención de dejarlo pasar tan fácilmente. Ustedes dos no se metan. Yo me encargaré de esto yo mismo. Will blandió un aguijón, indicándoles a Wally y Millie, que estaban a punto de cargar, que retrocedieran. Iba a enfrentarse a este Heracross, que definitivamente estaba por encima del nivel 30, 1 contra 1. Con una enorme ventaja de tipo, Will creía que esta era una pelea ganable. Él era bicho barra veneno. Heracross era bicho barra lucha. Contra él, los movimientos de tipo bicho de Heracross solo infligían la mitad del daño, y los de tipo lucha solo una cuarta parte. En cambio, mientras que los movimientos de tipo bicho de Will también se reducían a la mitad, sus movimientos de tipo veneno infligían el daño completo. Enfoque energético endurecer. Mientras Heracross seguía confundido, Will empezó a acumular mejoras. Los Pokémon salvajes rara vez tenían la idea de mejorarse en combate. Solo un entrenador daría tal orden. Y Will era su propio entrenador. Una bestia contra otra bestia, ¿van a pelear? Liz, parada bajo un árbol cercano, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus ojos brillaban de emoción. Toei. Disparo de cuerda. Will disparó bolas de seda desde su boca, apuntando a los pies de Heracross y clavándolos en el suelo. El tonto Heracross aún no había captado lo que estaba pasando. Picadura venenosa. Pup. Pup. Cuando los aguijones comenzaron a golpear su cuerpo y sintió el dolor, el Heracross finalmente comprendió que este Beedrill quería luchar. Su expresión cambió y cargó hacia adelante, con la intención de asestar un golpe contundente con el cuerno en su cabeza. Pero como sus pies estaban enredados en la seda de Will, sus movimientos no eran rápidos. Will batió sus alas y voló fácilmente por el aire para esquivarlo. El Heracross dio un pisotón furioso. El caparazón de su lomo se abrió y emergieron 2 alas. También alzó el vuelo, arremetiendo contra Will de nuevo. Ese bicho gigante puede volar. Liz, la espectadora, no pudo evitar taparse la boca, sorprendida. Era la primera vez que veía un Pokémon insectoide tan grande, así que estaba completamente atónita. Ni siquiera podía imaginar el daño que una criatura así podría causar a las tierras de cultivo de su tribu. Garantía. La figura de Will brilló. Aprovechó el momento en que Heracross acababa de alzar el vuelo, antes de que pudiera ganar velocidad, y le clavó ambos aguijones en el pecho.
Aunque era un movimiento de tipo siniestro, cuyo daño se reducía contra un tipo lucha, su efecto único aumentaba su poder, así que el daño final no fue despreciable. Crack. Era. Los aguijones dobles se clavaron en el abdomen del Heracross, alcanzando un punto vital e infligiendo un daño masivo. El abdomen era su punto más débil, mientras que su cabeza era el más resistente. Atacar su estómago era la forma más fácil de asestar un golpe crítico. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Incluso tras recibir un golpe crítico, el Heracross soportó el dolor, extendió la mano y agarró los dos aguijones de Will. Su agarre era tan fuerte que Will no pudo soltarse. Venoshock sin otra opción, Will lanzó una ráfaga de veneno directamente en la cara de Heracross, provocándole otro gran golpe de daño. Pero el contraataque del Heracross fue inmediato. Agarró a Will y empezó a girar, cayendo al suelo. Lanzamiento sísmico. Alguno de sus padres debió ser un Volbeat. Crash. Apenas el pensamiento se había formado en la mente de Will cuando sintió un fuerte impacto en la cabeza. El dolor fue tan intenso que casi tosió sangre. El Heracross se puso de pie rápidamente, levantó un brazo y lo atacó con fuerza contra el caído Will. Un rompeladrillos de tipo lucha. Ataque de furia sin tiempo para esquivarlo, Will contraatacó, atacando rápidamente con sus dos aguijones de mano y el aguijón de su cola. Smack. El Brick Break golpeó a Will de lleno en la cabeza. Su mente se quedó en blanco, todo empezó a darle vueltas, y luego puso los ojos en blanco mientras se desmayaba. Pero el Heracross, alcanzado por el ataque de furia de Will, también fue derrotado. Sus ojos se convirtieron en remolinos y se desplomó, inconsciente. Capítulo 13. Cuidado por Liz. Quag, con la conciencia nublada y borrosa, Will movió su cuerpo incómodamente. Goldie, tienes que mejorarte pronto. La voz de Liz sonó junto a su oído. Entonces, Will sintió que el niño se llevaba algo a la boca. Lo masticó instintivamente. Por su sabor, principalmente agridulce, supo que era una baya anaranjada. Una baya anaranjada parecía una naranja morada y tenía el mismo efecto que una baya Tangleberry. Restauraba 10 PS al comerla. Era una baya extremadamente común en la naturaleza, que los Pokémon solían usar para saciarse. Cálido, ¿por qué tengo tanto calor? Will abrió los ojos poco a poco. Se encontró en brazos de Liz mientras ella le daba de comer la baya. Goldie. ¿Estás despierto? Liz sonrió feliz al ver a Will abrir los ojos. Había estado increíblemente preocupada durante las 2 o 3 horas que estuvo inconsciente. No era que su vínculo fuera particularmente fuerte. Después de todo, se conocían desde hacía menos de un día. Simplemente le aterraba que si Will, el líder, moría y no había nadie al mando, sus horribles subordinados la devoraran. Dolor. Will intentó moverse, pero sintió que le dolía todo el cuerpo, dejándolo casi inmóvil. Aunque estaba consciente, aún no se había recuperado. No esperaba que Heracross fuera tan fuerte, sobre todo con un movimiento heredado como lanzamiento sísmico. Ese movimiento, combinado con su altura y peso desorbitados, causaba un daño explosivo. Pero los resultados también fueron claros. Derrotar a un Heracross con niveles mucho más altos que él le había proporcionado a Will una enorme cantidad de experiencia, lo que le permitió subir de nivel 2 veces, del 27 al 29. También había aprendido un nuevo movimiento. Púas tóxicas. A juzgar solo por su efecto en los juegos, un movimiento como púas tóxicas podría parecer inútil en estado salvaje, pero su aplicación real era sin duda mucho más que eso. En el futuro, podría esparcir púas tóxicas por su territorio. Cualquier Pokémon que traspasara su territorio, siempre que no fuera de tipo veneno o acero, se envenenaría. Goldie, quédate aquí y no te muevas, ¿de acuerdo? Voy a buscarte unas hierbas. Al ver la palidez de Will, Liz se levantó y salió corriendo. Para una niña que vivía en la era de las bestias primarias, identificar hierbas medicinales silvestres era una habilidad vital indispensable, incluso para la princesa de una tribu. Will vio a la niña escaparse sola y rápidamente les ordenó a Wally y Millie: protéjanla. Realmente no tenía idea de dónde esta niña había sacado la audacia de andar sola. Ni siquiera él se atrevería a andar solo. Un movimiento en falso podía matarte. Había una razón por la que los Pokémon de esta época se llamaban bestias primigenias. Estos Pokémon salvajes e indómitos desconocían el significado de la piedad. Para luchar por los recursos, eliminaban a todos los enemigos, igual que los humanos.
Aunque Wally y Millie solo eran de nivel 22, lo cual era apenas un nivel medio en esta región, muy pocos Pokémon se atreverían a provocarlos cuando estaban juntos. Entonces, menos de media hora después, Liz regresó con unos puñados de hierba. ¿Qué es esto? Will observó las ramitas de aspecto normal, sin ver ninguna diferencia entre ellas y la maleza que crecía por todas partes. Goldie, no te muevas. Esto puede doler un poco, así que ten paciencia, ¿de acuerdo? Liz se metió la hierba en la boca y empezó a masticarla. Tras unas cuantas masticaciones, arrugó la cara. La hierba estaba claramente muy amarga. Luego, escupió la pastosa pasta de hierbas en su mano y empezó a untarla sobre las heridas de Will. ¿Qué haces? ¡Qué asco! Quítame las manos de encima. Los ojos de Will se abrieron de par en par mientras veía cómo la mano de Liz se acercaba cada vez más. No dolerá, no dolerá. Liz pensó que Will simplemente tenía miedo del dolor, así que rápidamente usó su otra mano para acariciarle la cabeza, tratando de consolarlo. Untaron el cuerpo de Will con la pasta de hierbas. Al instante siguiente, sintió una inmensa punzada de dolor y todo su cuerpo tembló violentamente. Wally y Millie, pensando que Will estaba siendo atacado, se prepararon al instante para apuñalar a Liz hasta la muerte. «¡Detente!», gritó Will apresuradamente, y luego miró a Liz con exasperación. ¿Acaso esta pequeña no se daba cuenta de lo peligrosas que eran sus acciones? Solo porque él podía entender sus palabras, estaba a salvo. Si él fuera cualquier otro Pokémon que no pudiera entender, o que sintiera demasiado dolor para escuchar, esa punzada de agonía habría sido motivo más que suficiente para lanzar un ataque fatal. Para cuando el Pokémon se diera cuenta de su error, Liz ya estaría muerta. ¿Cómo estás, Goldie? Mucho mejor, ¿verdad? Los ojos de Liz se iluminaron, completamente ajena al peligro que acababa de pasar. Estaba simplemente feliz de que el estado de Will pareciera haber mejorado. Pensando en esto, rápidamente trajo más bayas para alimentarlo. Will miró a Liz, abrió la boca y aceptó la comida obedientemente. Los humanos realmente tenían una mayor habilidad para cuidar. Después de eso, Will aceptó en silencio los cuidados de Liz. Sin darse cuenta, habían pasado 3 días. Era increíblemente difícil para un Pokémon salvaje recuperarse de sus propias heridas. No es de extrañar que la mayoría no estuviera dispuesta a luchar contra oponentes de igual fuerza. Una vez herido, podía tardar días en sanar, y durante ese tiempo, si tenías mala suerte, podrías pasar hambre. Incluso podía aumentar la probabilidad de ser atacado por otros Pokémon. Goldie. Una mañana, la voz de Liz despertó a Will. Se incorporó y la miró. La niña, antes limpia y linda, ahora estaba sucia. No solo tenía la cara cubierta de tierra, sino que también desprendía un olor indescriptible. ¿Qué es? Me duele la barriga, y quiero darme un baño. Siento el cuerpo pegajoso e incómodo. Liz se agarró el estómago con una expresión lastimera, luciendo completamente miserable. Will se detuvo un momento. Fue entonces cuando recordó. Liz era humana. Era fundamentalmente diferente de Pokémon como ellos. Si solo comía bayas y no se bañaba, su cuerpo iba a tener problemas tarde o temprano. Tengo que devolver a este niño, pensó Will frunciendo el ceño. Pero por ahora, decidió que primero debía llevar a Liz a lavarse. Así que Will la recogió y voló con ella hacia el lago. Vaya. Estoy volando. Mirando hacia abajo desde el aire, Liz no pudo evitar bailar de alegría. No le preocupaba en absoluto que sus movimientos afectaran el vuelo de Will y los hicieran caer. Will no sabía si llamar a Liz valiente o simplemente confiada en él. Si era esto último, entonces Liz tenía lo que solo podría describirse como el corazón de una entrenadora nata. Este tipo de confianza ciega sería una tontería en una sociedad humana, pero cuando se trataba de Pokémon, era un arma poderosa, un arma que podía aumentar drásticamente el afecto de un Pokémon. Capítulo 14. Ojos en las sombras. En el pequeño lago, Liz se restregó en el agua. El agua estaba fría, lo que hizo que la niña temblara. Date prisa y sal cuando termines de lavarte, bostezó Will, aburrido, tumbado en la orilla. Cuando se bañaba, simplemente se revolcaba en el agua un momento y listo. Nunca olía mal si no se bañaba, ni se sentía incómodo. En cuanto a los otros Pokémon como Wally, Will nunca los había visto bañarse. Goldie, no me apresures. Liz no sabía por qué entendía lo que Will quería decir. Recordaba que al principio no entendía nada de sus palabras.
Aunque aún no las comprendía del todo, ahora percibía vagamente el tono de apremio en su voz. Sus experiencias de los últimos días habían hecho que una idea se formara en la mente de Liz. ¿Podrían los humanos y los Pokémon hacerse amigos? ¿Y podrían entonces usar el poder de los Pokémon para luchar contra sus enemigos? A juzgar por su relación con Goldie, Liz pensó que era posible. Pasaron unos minutos más, y Liz por fin salió del lago. Will le dio una valla de aspear. Ella la tomó y le dio un mordisco de inmediato. Su cuerpo se calentó rápidamente. Gracias, Goldie —, dijo Liz con una sonrisa. Sus pensamientos se volvían cada vez más complejos. Dada su relación con Goldie, podría pedirle a él y a sus parientes bestiales que ayudaran a la tribu dragonita a luchar contra la tribu Silp. A cambio, su tribu podría proporcionarles comida en abundancia y un entorno seguro y cómodo. Sería un acuerdo mutuamente beneficioso. Sin embargo, Liz no era la única que pensaba de esta manera. En ese momento, en el bosque al otro lado del lago, un hombre alto de piel color café, con una larga lanza en la mano, yacía boca abajo entre los arbustos, observando disimuladamente a Liz y Will desde la distancia. Aunque estaba demasiado lejos para ver con claridad, pudo reconocer a la pequeña como la princesa de la tribu rival Dragonite. La princesa de la tribu Dragonita se lleva también con una bestia primigenia. ¿Será que la tribu Dragonita ya domina una forma de controlarlos?, murmuró el hombre, con sudor frío goteando de su frente. Si su suposición era cierta, la tribu Silp sin duda se enfrentaría a una catástrofe. Eran bestias primigenias. Criaturas que necesitaban de 3 a 5 hombres adultos de su tribu solo para abatir a una. Y esa podía volar. Tampoco parecía pequeña. Claramente no era una bestia fácil de controlar. Debo informar esto a los ancianos de inmediato y dejar que ellos decidan qué hacer. El hombre ya no miró más. Dio media vuelta y echó a correr. Tenía que regresar a la tribu de inmediato e informarles de lo que había visto. Después del baño, Liz se veía mucho más limpia, casi como antes, aunque su cabello seguía hecho un desastre. Pero como llevaba días comiendo solo bayas frías, su condición física era claramente mala. Ya mostraba síntomas de resfriado y malestar estomacal. ¿Dónde está tu hogar? Will ya había decidido enviar a Liz fuera del bosque. Aunque le daba nostalgia volver a ver a un humano, ahora era un Pokémon, una bestia primigenia que vivía en una era salvaje. Ya no era apto para vivir junto a los humanos. ¿Qué dices, Goldie? No te entiendo, Liz se rascó la cabeza. Sentía que Will le preguntaba algo, pero no entendía el significado específico. Will se rascó la cabeza, levantó a Liz, ya vestida, y la cargó en el aire. Voló alto, observó los alrededores y luego, tras elegir una dirección, voló hacia adelante. El terreno de las regiones de Kanto y Johto se caracterizaba por numerosas llanuras. Por lo tanto, la dirección desde la que soplaba el viento con más fuerza era probablemente la del límite del bosque. Goldie. Achú. ¿A dónde me llevas? Liz estornudó por el viento frío mientras la llevaban por el aire. Will no habló y siguió volando en la dirección elegida. Tras un rato de vuelo, notó que el terreno seguía llano y no mostraba señales de elevarse. Sabía que había elegido la dirección correcta. Como estaba en el Monte Plata, si hubiera volado en la dirección equivocada, el terreno debería haber ascendido progresivamente. Tras otros 5 minutos de vuelo, Will ya podía ver el exterior del bosque. Más allá de los árboles se encontraba, en efecto, una pradera relativamente plana, que parecía muy adecuada para la agricultura y el pastoreo. Era mucho más adecuada para la supervivencia humana que el bosque. Liz también lo vio. Ya salimos del bosque. Goldie, ¿me llevas a casa? Liz por fin comprendió la intención de Will. Will respondió a su suposición con sus acciones. Salió volando del bosque, colocó a Liz en la hierba y luego agitó un aguijón, indicándole que se fuera sola. De ninguna manera. Goldie, no me dejes. Al ver esto, Liz lo abrazó de inmediato. Con un poderoso salto, se aferró al cuerpo de Will como un pulpo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El rostro de Will se contorsionó en una vívida confusión. Te he traído hasta aquí, ¿qué más quieres? No conozco el camino. No recuerdo nada de este lugar. Si me dejas aquí, no podré volver. ¿Ni siquiera sabes el camino a tu casa? Will se quedó sin palabras. No esperaba que Liz, que parecía tener 8 o 9 años, no supiera el camino a casa. Solo podía suponer que, como princesa mimada, probablemente nunca se había alejado mucho de casa.
Regresemos. Mi padre me dijo que si alguna vez me pierdo, me quede aquí esperando a que me encuentre. Si me quedo contigo, toda la tribu enviará gente a buscarme. Liz abrazó a Will con fuerza y se negó a soltarlo. Las praderas eran más seguras que el bosque, pero no estaban exentas de peligros. Una niña pequeña como ella podría ser fácilmente raptada por alguna bestia enorme. Para Liz, el lugar más seguro en ese momento era junto a Will. Unos cuantos problemas de salud no eran nada. Definitivamente era mejor que estar muerta. Y si ella podía convertirse en el vínculo que uniera a Will y a la tribu dragonita, entonces todas estas dificultades actuales serían solo pequeños problemas. Will no se imaginaba que Liz pensara tan a futuro. Para él, era solo una niña normal de 8 años que aún no sabía nada. Pero había olvidado algo. Los niños del mundo Pokémon maduraban pronto, sobre todo en esta era brutal donde, si no madurabas rápido, morías joven. Tras pensarlo, se dio cuenta de que Liz tenía razón. Si no conocía el camino, era mejor que se quedara en su nido por ahora. Así que Will volvió a coger a Liz y voló de vuelta. Gold y Tilde, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué suelen hacer? Preguntó Liz con curiosidad desde la espalda de Will. Era la primera vez que se integraba a la vida de las bestias primigenias, y observar sus hábitos le fascinaba. Siguiente. Will sonrió y miró en cierta dirección. Este territorio está a punto de cambiar de manos. Capítulo 15. Alpha Beedrill. Liz regresó al enjambre de Beedrill como si volviera a su hogar. En los últimos días, sus habilidades para trepar árboles se habían perfeccionado aún más. Trepó ágilmente a un árbol y, con la facilidad que da la práctica, arrancó una baya anaranjada su favorita y se la metió en la boca. Will no le prestó atención a la chica. Llamó a Wally y a Millie, y los tres partieron. Como Beedrill de nivel 29, acompañado por 2 seguidores de Beedrill de nivel 23, derrotar al Arbok era una certeza absoluta. Hoy, este territorio cambiaría de manos. Gold y Tilde, lo que sea que vayas a hacer, buena suerte. Mientras Will se marchaba con sus 2 seguidores, Liz se paró en una rama y lo saludó. Will no se dio la vuelta, simplemente hizo un gesto casual con su aguijón. Un cuarto de hora después, Will, Wally y Millie llegaron al territorio de los Arbok. El Arbok, aún ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir, se quedó en el suelo y miró fijamente a los 3 Beedrill. Probablemente pensó que eran los mismos debiluchos de hacía unos días. Si hubiera sido hace unos días, los 3 Beedrill juntos no habrían sido rival para él y habrían acabado convertidos en presa. Pero los tiempos habían cambiado. Arbok no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Agárralo. A la orden de Will, los 3 Beedrill cargaron hacia adelante como uno solo. Wally y Millie jugaron un papel secundario, usando constantemente disparo de cuerda y picadura venenosa para obstaculizar los movimientos del Arbok. Will se mantuvo a la defensiva, acumulando mejoras y buscando la oportunidad perfecta para lanzar un ataque sorpresa y asestar un golpe crítico. La batalla duró mucho tiempo. Como Will se negó a enfrentarse directamente al Arbok, la serpiente finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó huir, pero los 3 Beedrill la persiguieron sin descanso. Lucharon a la fuga. El campo de batalla pasó del territorio de los Arbok al de los Poliwrath, lo que incluso atrajo la atención de estos últimos. Inicialmente, el Poliwrath estuvo a punto de intervenir al ver la invasión de Arbok. Pero al ver a Will y su tripulación, comprendió que se trataba de una batalla por el dominio. Dado que Will había ayudado previamente a su hijo, el Poliwrath decidió ignorar que la guerra se había extendido a su territorio. Media hora más tarde, el Arbok se derrumbó derrotado. ¿Por qué cambiaron tanto mis estadísticas? Will había pensado que derrotar al Arbok, como mucho, lo elevaría un nivel. Nunca imaginó que el cambio sería tan drástico. Beedrill, alfa, potencial. Azul nivel 30 tipo. Insecto / veneno habilidad. Enjambre altura. 3M peso. 120 kilogramos. No solo apareció una etiqueta llamativa, alfa, en su pantalla de estado, sino que, aún más importante, su altura y peso se dispararon. El cambio fue tan evidente que Wally y Millie no pudieron evitar mirarlo aturdidos, aparentemente incapaces de procesar lo que acababa de suceder. ¿No es esta una característica de aquel juego de Arceus? Will, sin embargo, recordó algo. Recordó que en Pokémon Legends Arceus, aparecían salvajes Pokémon jefes especiales marcados como alfa. Estos Pokémon solían ser mucho más grandes que otros de su especie. Will, qué grande. Will, qué fuerte.
Wally y Millie no pudieron evitar exclamar de asombro, con los ojos aún más llenos de adoración. Era como si el resplandor de un líder hubiera aparecido repentinamente alrededor de Will, y bajo su resplandor, su reverencia por él se amplificó. Regresemos primero, dijo Will, frunciendo el ceño mientras miraba su propio cuerpo. Decidió que lo mejor era regresar primero a su territorio. ¿Otros Pokémon también tienen individuos alfa especiales? ¿Por qué no he visto ninguno antes? ¿Será porque realmente me he convertido en el dueño de un territorio? De regreso, Will reflexionó sobre la situación. La designación alfa era claramente importante. Había aumentado enormemente su altura y peso, lo que suponía un gran aumento indirecto en su capacidad de supervivencia. De ser posible, quería mantener este estatus estable. De vuelta a su territorio. Goldie. ¿Cómo te hiciste tan grande de repente? Liz bajó del árbol a toda prisa y se paró frente a Will, con los ojos abiertos de asombro. ¿De verdad podía una bestia primigenia crecer tanto en tan poco tiempo? De ser así, la humanidad no tendría ninguna posibilidad de luchar contra ellos. Will no le respondió a Liz porque no estaba del todo seguro de lo que había sucedido. Pensándolo bien, se dio cuenta de que los Arbok, los Poliwrath e incluso los Fearow y Primeape que había visto antes, todos los jefes territoriales eran excepcionalmente grandes. Antes había asumido que simplemente eran más fuertes, y que era normal que los Pokémon de esa época fueran más grandes de lo que registraba la Pokédex, así que no le había dado mucha importancia. Ahora, parecía que sí existía un sistema alfa entre los Pokémon salvajes. Vaya, Goldie, te ves súper poderosa ahora. Liz rodeó a Will varias veces, sus grandes ojos brillaban tan intensamente que casi se podían ver estrellas en ellos. Justo cuando Will estaba a punto de hablar, percibió un olor extraño. Junto con el extraño olor, venía un humo negro, acre y asfixiante. Raticate. El lacayo número 1 del enjambre de Beedrill, el Raticate, llegó corriendo con sus dos pequeñas esposas a cuestas. Pero eso no fue todo. Un gran número de Pokémon lo siguió. Pokémon que normalmente se atacaban entre sí y competían por recursos ahora se ignoraban, todos corriendo en esa dirección. ¿Qué? ¿Cómo puede estar el bosque en llamas? ¿Será que algún idiota de tipo fuego se descuidó? Al oír el chillido del Raticate, Will perdió la compostura. Un incendio forestal era un desastre natural para Pokémon como ellos, que vivían en el bosque. Era más aterrador que una tormenta o un terremoto. Debería estar bien, ¿verdad? Los Pokémon de tipo agua deberían poder con ello. El corazón de Will empezó a latir con fuerza. Era la primera vez que experimentaba algo así como Pokémon. Pero lógicamente, la cantidad de Pokémon de tipo agua en el bosque debería ser mayor que la de tipo fuego. Por no hablar de los de tipo roca y tierra. Extinguir un incendio no debería ser un problema. Sin embargo, por lo que parecía, la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Los Pokémon no tenían intención de apagar el fuego. En cambio, huían frenéticamente hacia las profundidades del bosque. Parece que algo los impulsa. Will fijó su mirada en la dirección de donde venían los Pokémon. Creyó ver figuras humanas. Son los de la tribu Silp. Ellos provocaron el incendio. Esto es indignante. Sin el bosque, ¿cómo sobrevivirán todos? Goldie, date prisa, llévatelos a todos. Liz reconoció las figuras de un vistazo y empezó a saltar desesperada, instando a Will a que los obligara a huir. Capítulo 16. Muerte. La tribu Silp. Will no podía creer que esta gente estuviera tan loca. Siendo sinceros, no solo los Pokémon, sino también los humanos, no podían permitirse perder el bosque. Y, sin embargo, esta gente le había prendido fuego sin pensárselo dos veces. O estaban completamente locos, o confiaban en que podrían detener el fuego o incluso extinguirlo por completo. Deben haber descubierto que Liz está aquí. No pasa nada, mientras vean a Liz correr en otra dirección, no te harán daño, Goldie. Tienen que correr. Liz terminó de hablar y se giró de inmediato, con la intención de correr hacia los miembros de la tribu Silp. La niña planeaba alejarlos y, ingenuamente, creyó que podría escapar. Wally, Millie, llévense a todos y huyan al círculo central del bosque. Esperen a que regrese. Will escudriñó el bosque y agarró a Liz, que ya estaba empezando a huir. La cantidad de gente que habían enviado era mucho mayor de lo que podían ver. No importaba en qué dirección corriera Liz, no podría escapar. Parece que esto fue planeado. ¿Nos descubrieron en los últimos días?
Will tenía una idea aproximada de lo que estaba sucediendo. La tribu Silp estaba demasiado bien preparada para que esto fuera una coincidencia. Goldie, ¿por qué me retienes? ¿Por qué no te vas? Preguntó Liz con dificultad al ver que las figuras de la tribu Silp se acercaban. Su pánico aumentó aún más al ver a Wally y Millie obedeciendo las órdenes de Will y adentrándose en el bosque, mientras que Will parecía haberse quedado atrás. Podría ser. ¿Podría Goldie haber roto con su propia familia y socios por mi bien? Un abrumador sentimiento de gratitud llenó el corazón de Liz, y gruesas lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué estará imaginando esta niña ahora?, pensó Will. El humo aún no era lo suficientemente denso como para hacerle llorar. Pero no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Agarró a Liz, se elevó hacia el cielo y voló sobre la copa del bosque. Iba a llevar a Liz a través del Monte Plata y llevarla de regreso a las cercanías de la tribu Dragonite. No. Goldie, no vueles tan alto. Tienen flechas. Liz palideció al ver a Will volar tan alto en el cielo abierto. ¿Qué? ¿A qué distancia pueden disparar flechas los humanos? Es imposible que nos alcancen desde esta altura. Will negó con la cabeza, pensando que Liz se preocupaba demasiado. La velocidad de un Beedrill no era excepcionalmente alta, pero podía volar, y no era un Beedrill cualquiera. En este período tribal de la era de las bestias primarias, las armas humanas probablemente se limitaban a arcos, ballestas y lanzas, ¿verdad? Eso no debería representar una amenaza para él. Fuosh. 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 Justo cuando pensaba esto, una multitud de agudos silbidos se alzaron desde abajo. Instintivamente, miró hacia abajo. Una docena de flechas con punta de hierro se dirigían directamente hacia ellos. El rostro de Will se ensombreció. Se aferró a Liz y aceleró bruscamente, esquivando por poco las flechas. ¿Cómo son tan rápidos? Ni siquiera una ballesta debería tener esa potencia. Will frunció el ceño y miró hacia abajo. Lo que vio a través de una abertura en el dosel lo dejó atónito. Estos humanos primitivos no usaban ballestas. Usaban el arco aún más antiguo. ¿Puede un humano disparar una flecha así con solo un arco? La pregunta llenó su mente. No tuvo tiempo de pensar. Voló hacia el exterior del bosque a toda velocidad. Se dio cuenta de que había subestimado gravemente a los humanos del mundo Pokémon. O mejor dicho, había subestimado a los humanos de la era de las bestias primigenias. Maldita sea, ¿cómo podría olvidarlo? El hecho de que los humanos pudieran reprimir y controlar a los Pokémon con fuerza militar en el último período de los reinos significa que debieron ser increíblemente fuertes. Y eso sin contar la existencia de usuarios de habilidades especiales, como aquellos con aura o poderes psíquicos. Will se arrepintió de repente de haber enviado lejos a Wally y Millie. Pensó que podría con todo solo, que un grupo más grande sería un blanco más difícil. Pero ahora parecía que había cometido un error fatal. Pero no había vuelta atrás. La tribu Silp los tenía en la mira. Si retrocedían ahora, el fuego solo se extendería más profundamente en el bosque y un sinnúmero de Pokémon débiles morirían. Fu. 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 Otra lluvia de innumerables flechas se dirigió hacia ellos. Will zigzagueaba en el aire, cargando a Liz. Por suerte, un niño no pesaba mucho y no afectó demasiado a su velocidad de vuelo. Además, Liz no gritaba ni forcejeaba presa del pánico. En cambio, le indicaba con calma dónde estaban los de abajo y cuándo atacaban. La huida del bosque estuvo llena de peligros, pero lo lograron sin sufrir daños. Sin embargo, la expresión de Will no reflejaba alivio alguno. Se había encontrado con un lobo a sus espaldas y un tigre al frente. Pidgeot. Delante de ellos, un Pidgeot con una envergadura de 3 metros se abalanzó. Claramente pretendía alimentarse a ese bicho enorme y gordo. El Pidgeot también se sobresaltó al ver a Will. Viviendo en las llanuras, nunca había visto un insecto tan gigantesco. Pero tras el impacto inicial, se llenó de entusiasmo, con sus ojos brillando con una luz feroz. ¿Cómo podía dejar escapar una comida tan rolliza que se había entregado sola a su puerta? Goldie. ¿Qué hacemos? Liz obviamente se había dado cuenta de su desesperada situación. Un enorme Pidgeot les bloqueaba el paso en el aire, mientras 30 o 40 humanos corpulentos los perseguían en el suelo. ¿Así termina? Will ya no sabía qué hacer. Pidgeot. El Pidgeot que iba al frente atacó primero. Utilizó una combinación de agilidad y ataque de alas, golpeando a Will desde arriba.
El ataque de tipo volador le infligió un daño masivo. El golpe dejó a Will mareado y desorientado, y comenzó a caer en picado hacia las praderas, aún agarrando a Liz. Fuosh. 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 Como si no fuera ya bastante malo, otra docena de flechas salieron disparadas desde abajo. El Pidgeot retrocedió, esquivándolas por poco. Miró entre Will y las docenas de humanos, soltó un grito de frustración y luego se fue volando. Goldie. Esquiva. Gritó la voz ansiosa de Liz. Pero el cuerpo de Will se sentía como si se estuviera desmoronando y le dolía todo el cuerpo. Ese Pidgeot debe tener al menos nivel 40, Will maldijo su mala suerte. Incluso con desventaja de tipo, un golpe no debería haberlo lastimado tanto. Si ese Pidgeot lo hubiera golpeado una vez más, probablemente estaría al borde de la muerte. Aunque prácticamente ya estaba allí. Utilizó todas sus fuerzas para esquivar a diestro y siniestro en el aire, pero sus movimientos ya no eran tan ágiles. Ahora, sin el dosel del bosque que obstruía la visión de los arqueros, 3 flechas más le atravesaron el cuerpo. Una le atravesó un ala. Otra le destrozó una de sus delgadas y frágiles piernas. La última le dio directamente en el abdomen, clavándose la punta en el interior. ¿Voy a morir? La visión de Will se oscureció. No pudo aguantar más y se precipitó de cabeza al suelo. Pero incluso mientras perdía la consciencia, instintivamente batió las alas un par de veces para amortiguar la caída. Él y Liz aterrizaron juntos, rodando por el césped. Están aquí, este niño probablemente también morirá aquí. Al oír el sonido de muchos pasos acercándose, Will ya no tenía fuerzas para resistir. Era una pena. Liz era solo una niña de 8 o 9 años, y su joven vida estaba a punto de terminar allí. En cuanto a él, Goldie, ¿por qué lo hiciste? Su objetivo era yo. Deberías haberme tirado, ¿no? Los sollozos ahogados de Liz eran interminables. Empujó el cuerpo de Will. Hasta un niño podría entender que sus heridas eran fatales. Su tribu no tenía un curandero lo suficientemente hábil para curar tales heridas. ¿Cómo pude abandonar a un niño? En la prepa, mis amigos me habrían menospreciado por hacer algo así. A medida que su conciencia se disipaba, todo tipo de pensamientos aleatorios comenzaron a surgir en la mente de Will. Pensando y pensando, finalmente recordó. No era un Beedrill en absoluto. Era solo un joven común y corriente que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Ser un Beedrill no es nada divertido. Ojalá hubiera renacido en la era de las ligas. Al menos entonces no habría sido tan difícil. O tal vez, solo estaba buscando una razón para morir. Capítulo 17. Epílogo de la primera vida. Will no tenía ni idea de lo que pasó después. Justo cuando Liz creía que ella también estaba a punto de morir, descubrió que los primeros en llegar no eran los miembros de la tribu enemiga Silp, sino miembros de su propia tribu Dragonite. Princesa. Aléjate a esa bestia primigenia. Por favor, retroceda. Maldita gente, prendiendo fuego al bosque. Qué despreciables y desvergonzados. Agarraros. Los guerreros de la tribu Dragonita persiguieron a los Silp sin pensárselo 2 veces. Liz solo levantó la vista una vez antes de volver a fijar la mirada en el cuerpo sin vida del Beedrill. Más tarde, los miembros de la tribu Silp huyeron desbandados, y los Pokémon extinguieron las llamas del bosque. Liz mandó traer el cuerpo del Beedrill a la tribu y le dio un entierro digno. Una semana después, Liz abandonó la tribu Dragonita una vez más. Esta vez, unas 30 personas la siguieron. Su objetivo era claro. Adentrarse en el Monte Plata y encontrar el enjambre de Beedrill que Will había construido. A Liz le había llevado una semana entera convencer a su padre de que confiara en ella, de que confiara en Goldie. Pasar a lo que pasara, no podía fallar en esta misión. Devolvería el poder de los Beedrill a la tribu Dragonita. Y entonces, unificaría toda la región. En el bosque. Princesa, tenga cuidado. Hay muchas bestias primigenias por aquí. Está bien. Ya he visto a la mayoría de estas bestias. No deberían atreverse a tocarme. Liz estaba bastante segura de ello. Goldie era famoso en la zona. Muchos Pokémon se escondían en cuanto lo veían. Aunque solo había pasado poco tiempo con el enjambre de Beedrill, muchos Pokémon locales ya conocían al extraño nuevo miembro en sus filas. Liz guió a los hombres de su clan hasta la arboleda donde había vivido con el enjambre. Sin embargo, no vio rastro de ningún Beedrill ni de ningún Weagle. Incluso trepó a un árbol y observó los alrededores, pero no vio nada.
Ellos, justo cuando Liz se sentía perdida, su mirada se dirigió hacia las profundidades del bosque. Recordó que el día que Goldie la había llevado, el otro Beedrill se había adentrado en el bosque. Necesitamos adentrarnos más en el bosque. No podemos, princesa. Ya tuvimos muchísima suerte de haber llegado hasta aquí ilesos. Si nos adentramos más en el bosque, no tendremos ninguna posibilidad de salir con vida. Uno de los guardias se adelantó rápidamente para detenerla. Las partes más profundas del bosque siempre habían sido una zona prohibida para los humanos. Solo los guerreros más fuertes, aquellos con poderes especiales, estaban calificados para explorar allí. Con solo 30 de ellos, probablemente serían aniquilados incluso antes de encontrar a las bestias que buscaban. Era como buscar la muerte. Es cierto, con tanta gente, somos un blanco demasiado grande. En ese caso, regresen todos primero. Yo iré solo. Los miembros de la tribu dragonita guardaron silencio. Las leyes de supervivencia y la estructura social de aquella época eran duras e implacables. Si ellos, los guardias, abandonaban a su princesa y regresaban solos a la tribu, sería una sentencia de muerte. No tenían opción. Como regresar también significaba la muerte, solo podían arriesgar sus vidas para acompañar a su señor. Sí, si Liz realmente lograba aliarse con algunas bestias primigenias para luchar por la tribu dragonita, entonces los demás príncipes y princesas ya no tendrían ninguna esperanza de reclamar el trono. En ese momento, quienes habían acompañado a Liz al bosque serían aclamados como héroes fundadores, los ancianos estadistas de una nueva corte. Con esta mentalidad, el grupo continuó avanzando hacia las regiones más profundas del Monte Plata. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. 5 o 6 humanos, con aspecto desaliñado como cavernícolas primitivos, emergieron del bosque. A la cabeza, una niña pequeña de rostro pálido. Detrás de ella, además de los otros 5 humanos, había un enjambre de bestias primigenias. 15 Beedrill y 34 Beetle. Liderándolos, estaba un nuevo Alfa Beedrill, de unos 3,5 metros de altura y con una coloración excepcionalmente brillante. Era el nuevo líder del enjambre de Beedrill, Wally. Además de estos Pokémon, más de 20 Kakuna permanecían en el bosque, aún sin rescatar. Organizarían otra expedición más adelante para transportarlos. Cuando Liz regresó a la tribu dragonita con tantas bestias primigenias, todos quedaron electrizados. Poco a poco, aceptaron la afirmación de Liz. Las bestias primigenias pueden ser dominadas. Pueden convertirse en nuestra poderosa fuerza de combate. El tiempo fluyó como el agua. 10 años pasaron desde que Liz regresó a la tribu dragonita con los Beedrill. En esos 10 años, gracias al poder del clan Beedrill, la tribu dragonita se fortaleció cada vez más. Una a una, las pequeñas tribus circundantes fueron devoradas y fusionadas. La tribu dragonita se convirtió en la más grande de toda la región de Johto, con una población de más de 50.000. El año en que Liz cumplió 18 años, se convirtió legítimamente en la nueva jefa de la tribu dragonita. Para entonces, ya había más de 500 invocadores de bestias en la tribu, personas capaces de controlar a las bestias primigenias. Seguían los métodos que Liz les había enseñado. Se hacían amigos de las bestias débiles con comida y luego las traían de vuelta a la tribu para criarlas y fortalecerlas. Como alternativa, robaban los huevos de las bestias primigenias, los traían para que eclosionaran y cultivaban un vínculo desde el principio. Este método se fue perfeccionando cada vez más. En el futuro, los invocadores de bestias aparecerían inevitablemente a gran escala. Incluso podría ser posible que todos se convirtieran en uno. Tras convertirse en la nueva jefa, Liz empezó a utilizar los diversos poderes de las bestias primigenias. Todas estas eran lecciones que había aprendido de Goldie. Por ejemplo, usar bestias voladoras para transportar mercancías o usar algunas bestias para ayudar en la agricultura y la minería, pero, por supuesto, el uso principal era emplear el poder de las bestias en la guerra. Pasaron otros 10 años. La antigua tribu dragonita había desaparecido. Tribus individuales habían desaparecido casi por completo de la región de Johto. Ahora solo quedaba una nación recién fundada, autodenominada el Reino Dragonita. La gobernante de esta nación era la reina Liz, de 28 años. En este punto, la primera mitad de la era de las bestias primordiales, el período tribal, llegó a su fin, y comenzó la segunda mitad, el período del reino. La lucha por los recursos entre humanos y bestias ya no era el conflicto principal. Las bestias primigenias comunes ya no podían amenazar al poderoso reino dragonita.
El principal conflicto ahora era la lucha por los recursos y la conquista de tierras entre humanos. En la región al otro lado del Monte Plata, una nación llamada el Reino de la Tierra había ascendido al poder, imitando los métodos del Reino Dragonita para aprovechar el poder de las bestias. Dado que el inmenso Monte Plata se interponía entre ellos, el Reino Dragonita siempre había sabido muy poco de lo que ocurría en la otra región, y no estaban dispuestos a arriesgarse a cruzar la peligrosa montaña. Pero ahora, las cosas eran diferentes. En una cordillera adyacente al Monte Plata, había aparecido una gran carretera que conectaba las regiones de Kanto y Johto. Parecía como si una bestia colosal la hubiera arado. Pero los detalles no importaban. Lo que importaba era que, desde el momento en que apareció esta carretera, el Reino Dragonite y el Reino de la Tierra, que nunca se habían entrometido, ya no podían vivir en paz. Ante la inminente guerra entre ambas naciones, Liz, con el corazón abatido por la preocupación, decidió visitar el Monte Plata con Wally y Millie. Quería ver el lugar donde nació Goldie. Fin del capítulo 17.